Un niño de la calle se convierte en un imperio multimillonario con Louis Vuitton, pero un secreto impactante lo cambia todo. Lucas tenía solo 10 años cuando el frío de la madrugada se coló por su piel delgada, como un puñal afilado. Dormía en un rincón oscuro de un callejón en el centro de la ciudad, donde el humo de los coches y el ruido ensordecedor de la vida urbana nunca cesaban. A pesar de esto, cada día se levantaba con un brillo en los ojos, dispuesto a luchar, a sobrevivir. Le cogía cartones de un lado a otro, mendigaba un poco de comida y soñaba. Su vida en la calle era dura, pero era en ese mundo gris donde empezó a dibujar líneas en los restos de papel que encontraba, ideas sobre cómo vestir a las personas con la elegancia que él nunca había conocido. Un día, mientras hojeaba un viejo catálogo de moda en la biblioteca pública, se quedó hipnotizado. Imágenes de colores vibrantes, modelos que brillaban como estrellas. Lucas cerró los ojos y se imaginó diseñando ropas sobre la pasarela, sintiendo el aplauso de una multitud. Así comenzó a recolectar telas desechadas y a coserlas con su pequeño kit de costura que había conseguido de un amigo. Su primer atuendo fue un escueto vestido hecho de retazos, que no parecía más que un sueño hecho trapo. Con el tiempo, sus creaciones llamaron la atención de una joven emprendedora, que decidió ayudarlo, compartiendo su historia en las redes sociales. Ahí fue donde comenzó su ascenso. De repente, Lucas, el niño de la calle, se encontró en el centro de un torbellino mediático. Con dedicación y astucia, su talento para la moda y el diseño floreció, transformándose en un fenómeno. Grandes marcas, incluida la renombrada Louis Vuitton, comenzaron a buscarlo. Sus diseños eran frescos, únicos, y contaban la historia de la lucha que había vivido. Pero había más que solo fama y éxito. Mientras nadaba en este nuevo mundo, una sombra se cernía sobre él. Un día, una periodista descubrió una verdad que podría destruir todo lo que había construido. Lucas era el hijo perdido de un célebre magnate de la moda, un hombre que había abandonado a su familia años atrás. Su historia saltó a la prensa. ¿Cómo podía ser que un niño de la calle, luchando por sobrevivir, fuera en realidad el heredero de un imperio? La revelación arrasó su vida como un huracán. La fama y el éxito que había soñado se tornaron en presión. Medios de comunicación se abalanzaban sobre él. Amigos empezaron a cuestionar su autenticidad y Lucas se sintió cada vez más aislado. ¿Era su éxito verdadero o solo una sombra del legado que nunca quiso? En medio de todo esto, un rival ambicioso empezó a aprovecharse del escándalo, intentando derribarlo. Frente a un espejo, con su mundo desmoronándose a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos identidades: el niño que había creado en la calle y el hijo de un hombre cuya sombra lo seguía. Se preguntó: ¿vale la pena todo esto si no sé quién soy realmente? La duda se ahondaba en su pecho, una pregunta que podía cambiar su vida para siempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Lucas se quedó de pie frente al espejo, sintiendo como su corazón latía desbocado. Entre la confusión y la ansiedad, la respuesta a su pregunta resonaba en su mente. ¿Era realmente él o solo un reflejo de lo que su padre había dejado atrás? Pero de repente, el sonido ensordecedor de su teléfono rompió la tensión. Era un mensaje de texto, iluminando la oscuridad del cuarto como un rayo en una noche tormentosa. Lucas, tenemos que hablar. Hay algo que no sabes, decía el mensaje, enviado por una voz familiar. Su madre, a quien no había visto en años. El tiempo pareció detenerse mientras su mente trataba de reconstruir los fragmentos de su vida. Su madre nunca había estado presente. Le daba fuerzas. Cuando llegó a su vieja casa en un barrio olvidado, su corazón latía con fuerza. Al tocar la puerta, su cuerpo temblaba de nervios. Abrió su madre, con el rostro marcado por el tiempo y el sacrificio. No hubo palabras. Miradas llenas de preguntas y silencios pesados se intercalaron entre ellos. Luego dejó entrar a Lucas. El olor a comida casera llenó el ambiente, recordándole los momentos de su infancia. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina y con una voz temblorosa, su madre comenzó a hablar. Lucas, hay algo que no te conté. Tu padre no solo te abandonó, hay más en su historia. El corazón de Lucas se hundió. La revelación que siguió fue aún más devastadora. Su padre había estado involucrado en un escándalo enorme en el mundo de la moda. Un escándalo que había destruido su carrera y en consecuencia la de su familia. Y ahí estaba el giro inesperado. Su madre reveló que de hecho no era el hijo perdido del magnate de la moda. En realidad, había sido un hijo adoptado durante una etapa de desesperación. Lo que la prensa no sabe es que nadie sabe quién eres. En realidad, Lucas, susurró su madre, como si las paredes pudieran escuchar. Tu padre nunca te abandonó porque no era tu padre biológico. Él te adoptó porque sentía compasión por nosotros. Lucas sintió que el suelo se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que había construido, toda su fama, todo su éxito, se estaba desvaneciendo como humo en el aire. La identidad que había abrazado con tanto entusiasmo, no, era más que un espejismo. No sabes qué impacto tendría esto si se hiciera público, continuó su madre, llorando de arrepentimiento. El mundo de la alta moda no perdona. Nunca quise que te involucraras con él, pero ahora no sé cómo detenerlo. Las palabras de su madre lo dejaron paralizado. Mientras su mente trataba de encontrar un sentido, la presión externa aumentaba. Lucas se dio cuenta de que todo lo que había sentido, su lucha y su éxito, era como un castillo de naipes. ¿Qué tal si todo había sido solo un juego para limpiar la reputación de su padre adoptivo? ¿Quién era él realmente? Ella tomó su mano en medio de sus sollozos y le dijo: es hora de que encuentres la verdad, Lucas. El mundo que has creado y todo lo que has logrado pueden estar basados en mentiras. La confusión y el dolor lo invadieron. Un nuevo enemigo había surgido: la verdad. Sin embargo, había algo más que no sabía. Un secreto oculto que solo su madre podría revelar. En ese instante, Lucas lo entendió. La lucha aún no había terminado. La historia apenas comenzaba a desmoronarse, abriendo más preguntas que respuestas. Su futuro estaba en juego, y la única manera de recuperar su identidad era enfrentarse a su pasado. ¿Un niño de la calle puede forjar su destino a partir de un legado de secretos? La verdad lo golpeó como un trueno en la tormenta.
dejando su vida en un hilo, esperando el siguiente golpe. Lucas olvida el mundo que lo rodea, embargado por la revelación de su madre. La verdad golpea como un rayo, pero en ese instante, la puerta se abre de golpe. Un extraño hombre entra a la casa. Tiene una mirada intensa que causa que el ambiente se cargue de tensión. Su presencia es pesada, casi amenazante. Lucas siente un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién eres?, pregunta, temblando, mientras su mente intenta procesar lo que está sucediendo. Soy Diego, responde el hombre. Su voz profunda retumba en la cocina. Vengo por ti, Lucas. Tienes que saber la verdad completa. La madre de Lucas palidece. ¿Qué quieres decir con eso? Su voz es un susurro, casi inaudible. Diego avanza. Cada paso que da parece aumentar la ansiedad en el aire. No es solo lo que has oído. Hay más en juego. Tu historia no se detiene en tu padre adoptivo. Hay otro nivel de secretos que te involucran y necesita ser revelado. Lucas siente que el suelo se abre a sus pies. ¿Qué secretos?, exige, cada palabra llena de curiosidad y miedo. Diego saca un sobre del bolsillo de su abrigo. Esto es solo el principio. Tienes derecho a saber lo que ha sido ocultado. Se lo pasa a Lucas. Con manos temblorosas, Lucas lo abre. Uno tras otro, los documentos caen al suelo. Fotos, cartas. Su corazón late más rápido con cada imagen que ve. Una foto en particular captura su atención. Un niño, casi idéntico a él, sonríe desde el papel, con un hombre al lado que parece ser su padre. Es imposible, murmura Lucas, simplemente incapaz de creer lo que está viendo. Eres el hijo de un diseñador famoso, Lucas. ¿Sabes quién es tu padre? Biológico. Y estás en un terreno peligroso. ¿Ese hombre te crees que te adoptó? No es quien parece. Sus palabras reverberan en la habitación. La idea de que su vida haya sido construida sobre ilusiones retumba en su cabeza. No puedo creerlo, exclama, su voz a punto de quebrarse. «Porque no quieres», dice Diego, mirándolo fijamente. «El escándalo de tu padre no fue solo porque abandonó a su familia. Él está involucrado en un oscuro negocio de corrupción en la moda. Dejé el resto de la información en el sobre, pero debes actuar rápido. Hay personas que no quieren que lo sepas». La madre de Lucas comienza a llorar, cubriendo su rostro con las manos. ¿Es cierto, Lucas? ¿Toda esta vida de mentiras? Su llanto se mezcla con el del hijo. Las dos, almas en un mismo mar de dolor y confusión. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Lucas articula con un nudo en la garganta, sintiéndose traicionado, desgarrado. ¿Quién eres realmente? Me usaste para salvarte de tus propios pecados. No es así. Ella grita, pero su voz se pierde en el caos emocional. El ambiente se vuelve irrespirable. Luego, sin aviso, el sonido de un estruendo proveniente de la puerta interrumpe la tensión. Alguien está golpeando con fuerza. El corazón de Lucas se detiene. ¿Quién más lo está buscando? La puerta se abre de golpe, y dos figuras vestidas de negro irrumpen en la habitación. Hombres de aspecto amenazante que parecen sacados de una película de acción. «El niño es nuestra única prioridad», uno de ellos grita. «No dejaremos que hable». Lucas siente una ola de terror. «¡No! ¡Déjenme en paz!», grita, mientras Diego lo empuja detrás de él, protegiéndolo. El caos se desata. Lucas observa, horrorizado, mientras su vida se desmorona nuevamente ante sus ojos. Todo lo que había logrado, donde creía que pertenecía, ahora estaba en juego. ¿Quiénes eran esos hombres?
¿Por qué querían evitar que él conociera su verdad? El miedo y la confusión se apoderan de él, sentándose como una piedra en su estómago. No hay respuesta para esos interrogantes. Mientras los hombres se acercan, el tiempo parece ralentizarse. Con un último vistazo, los ojos de Lucas encuentran los de su madre, llenos de dolor, pero también de una extraña determinación. «Ve, Lucas, tienes que irte. Encuentra la verdad». Ella grita entre lágrimas. Y entonces todo se vuelve negro. Lucas siente que lo arrastran. La lucha por su vida acaba de comenzar, pero aún le queda un camino por recorrer para descubrir quién es realmente. ¿Podrá enfrentarse a las sombras del pasado antes de que sea demasiado tarde? Las preguntas flotan en el aire, mientras su mundo se desmorona de nuevo, atrapado entre la supervivencia y la revelación. Lucas sentía cómo lo arrastraban, el caos llenando su mente. La habitación giraba a su alrededor. Todo se volvió un torbellino de gritos y empujones. Diego estaba delante, gritando instrucciones, pero las palabras se perdían en el estruendo. «¡Corre, Lucas! ¡No te detengas!», decía, mientras luchaba con los hombres de negro. En medio de la confusión, Lucas miró a su madre. Ella, con lágrimas en los ojos, parecía una sombra del pasado que nunca había podido superar. «¡Ve, hijo! ¡Ve!», ella gritó, su voz una mezcla de desesperación y amor. El sonido de golpes resonaba en la casa, como un eco de su vida desgarrada. Lucas dio un paso atrás, y en ese instante un ruido sordo hizo que el corazón le fallara. La puerta trasera se abrió de golpe y una figura familiar apareció. Su hermana, Valentina. Pero Valentina no era la niña dulce y risueña que recordaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e ira. «¡Lucas, ten cuidado!», gritó, y con un movimiento rápido se interpuso entre él y los hombres. «¿Ellos no deberían estar aquí?», preguntó Lucas, confundido y al borde del llanto. La revelación de su madre aún pesaba sobre él. Y ahora esto, ¿su hermana? ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de que pudiera procesar lo que significaba su presencia, Diego empujó a Lucas hacia la ventana. «¡Salta! ¡Ahora!», ordenó, mientras los hombres de negro se acercaban. Él dudó un instante. «¿Y Valentina?», preguntó, su voz quebrada. «No hay tiempo, solo ve». Diego estaba al borde de perder el control. Lucas sintió que el tiempo se detenía. La vida que había conocido estaba desmoronándose ante sus ojos. Con un último vistazo a Valentina, que le sonreía de forma triste y decidida, Lucas saltó. El aire helado le golpeó la cara mientras caía al suelo. Se levantó, sintiendo el dolor de la caída, pero no se detuvo. Corrió por el callejón sin rumbo, cada latido de su corazón resonando como un tambor. Las voces del pasado lo atormentaban, las palabras de su madre, el oscuro secreto a sus espaldas. Entonces, un ruido, sordo y ensordecedor, lo detuvo en seco. Una explosión resonó detrás de él, haciendo temblar el suelo. Lucas se giró y vio humo saliendo de su casa. «¡No!», gritó, el terror llenando su pecho. Las llamas empezaron a devorar la vivienda. Un espectáculo de fuego y caos que reflejaba su vida en ese momento. Valentina, Diego, su madre, todo lo que había amado estaba en ese infierno. Mientras el horror se enfundaba, una figura salió corriendo del humo. Era Valentina, cubierta de hollín, pero viva. «Lucas, ven», gritó, extendiendo la mano. Al llegar a su lado, el caos siguió su rumbo. «No pueden atraparnos, debemos irnos», ella exclamó. Pero había algo diferente en su voz. «Tu vida está en peligro, Lucas. Lo que sabes podría destruirte». Lucas estaba desorientado. «¿Qué quieres decir?»,
Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, la mirada de Valentina cambió. No soy solo tu hermana, soy parte de esto. Tu padre no es quien piensas. Yo también he estado buscando la verdad. El mundo de Lucas se detuvo de nuevo. Todo lo que creía saber sobre su familia se desmoronaba. ¿Su hermana? ¿Parte de este drama? La desesperación lo envolvió. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, sintiendo el apretón de la confusión en su pecho. Valentina solo podía mirar y de repente el caos a su alrededor pareció amainar. Necesitamos hablar, Lucas. Necesitamos conocer la verdad completa. No estás a salvo. Tu vida está en juego. Antes de que pudiera absorber lo que ella decía, un grito agudo y desgarrador rompió el aire. Lucas se dio la vuelta y vio cómo los hombres de negro emergían de la oscuridad, y su corazón se hundió. ¿Qué significaba todo esto realmente? La verdad estaba más allá de lo que podía imaginar. Su vida, sus sueños, todo estaba a punto de ser destruido. Pero en medio de la tormenta, la revelación de Valentina lo dejó en una encrucijada. Mientras los hombres se acercaban, tal vez la única respuesta a su vida se escondía en el oscuro secreto que su hermana estaba guardando. El final de su historia estaba lejos de resolverse. ¿Podría Lucas enfrentarse a su pasado y descubrir la verdad sobre su familia antes de que fuera demasiado tarde? Todo se volvió oscuro y una pregunta persistía en su mente. ¿Quién era realmente él? Lucas sentía cómo lo arrastraban, el caos llenando su mente. La habitación giraba a su alrededor. Todo se volvió un torbellino de gritos y empujones. Diego estaba delante, gritando instrucciones, pero las palabras se perdían en el estruendo. «¡Corre, Lucas! ¡No te detengas!», decía, mientras luchaba con los hombres de negro. En medio de la confusión, Lucas miró a su madre. Ella, con lágrimas en los ojos, parecía una sombra del pasado que nunca había podido superar. «¡Ve, hijo! ¡Ve!», ella gritó, su voz una mezcla de desesperación y amor. El sonido de golpes resonaba en la casa. Como un eco de su vida desgarrada, Lucas dio un paso atrás, y en ese instante un ruido sordo hizo que el corazón le fallara. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura familiar apareció, su hermana, Valentina. Pero Valentina no era la niña dulce y risueña que recordaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e ira. «¡Lucas, ten cuidado!», gritó, y con un movimiento rápido se interpuso entre él y los hombres. «Ellos no deberían estar aquí». «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas, confundido y al borde del llanto. La revelación de su madre aún pesaba sobre él. Y ahora esto, ¿su hermana? ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de que pudiera profesar lo que significaba su presencia, Diego empujó a Lucas hacia la ventana. «¡Salta! ¡Ahora!», ordenó, mientras los hombres de negro se acercaban. Él dudó un instante. «¿Y Valentina?», preguntó, su voz quebrada. «No hay tiempo. ¡Solo ve!». Diego estaba al borde de perder el control. Lucas sintió que el tiempo se detenía. La vida que había conocido estaba desmoronándose ante sus ojos. Con un último vistazo a Valentina, que le sonreía de forma triste y decidida, Lucas saltó. El aire helado le golpeó la cara mientras caía al suelo. Se levantó, sintiendo el dolor de la caída, pero no se detuvo. Corrió por el callejón sin rumbo, cada latido de su corazón resonando como un tambor. Las voces del pasado lo atormentaban. Las palabras de su madre, el oscuro secreto a sus espaldas.
Entonces, un ruido sordo y ensordecedor lo detuvo en seco. Una explosión resonó detrás de él, haciendo temblar el suelo. Lucas se giró y vio humo saliendo de su casa. ¡No!, gritó, el terror llenando su pecho. Las llamas empezaron a devorar la vivienda, un espectáculo de fuego y caos que reflejaba su vida en ese momento. Valentina, Diego, su madre, todo lo que había amado estaba en ese infierno. Mientras el horror se enfoldaba, una figura salió corriendo del humo. Era Valentina, cubierta de hollín, pero viva. «¡Lucas! ¡Ven!», gritó, extendiendo la mano. Al llegar a su lado, el caos siguió su rumbo. «¡No pueden atraparnos! ¡Debemos irnos!», ella exclamó, pero había algo diferente en su voz. «Tu vida está en peligro, Lucas. Lo que sabes podría destruirte». Lucas estaba desorientado. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito agudo y desgarrador rompió el aire. Lucas se dio la vuelta y vio cómo los hombres de negro emergían de la oscuridad, y su corazón se hundió. ¿Qué significaba todo esto realmente? Sin embargo, antes que los hombres pudieran acercarse, un tercer grupo irrumpió en la escena. Eran agentes de seguridad, pero no cualquiera. Eran de la Agencia de Moda Internacional, un organismo que había estado detrás de la revisión de los escándalos que involucraban a diseñadores de gran renombre. «¡Suéltalo!», gritó uno de ellos, apuntando con un arma a los hombres de negro. Pero el ambiente se volvió grueso de tensión, como si la atmósfera misma se estuviera retrayendo. Entonces, con un movimiento rápido, uno de los hombres de negro se lanzó sobre Valentina. «¡Eres un peligro y lo sabes!», gritó, tirándola al suelo. Lucas sintió que todo se detuvo. Fue como si el tiempo se desvaneciera y la realidad se volvió distorsionada. «¡Valentina!», gritó, corriendo hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, se detuvo al ver a Diego apuntar su arma hacia él. «¡No, Lucas! ¡No te acerques a ella!». La voz de Diego era fría, distante. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lo que sabe Valentina es más peligroso de lo que imaginas». Las palabras retumbaron en su mente. ¿Qué sabía Valentina? ¿Por qué Diego, quien había sido su protector, ahora parecía su mayor amenaza? Valentina, al borde de las lágrimas, gritó: «Lucas, no confíes en él. Él no es quien dice ser. Es parte de este juego». El aire se volvió irrespirable. Una verdad oculta comenzó a desbordarse. Lucas luchó por entender, su mente colisionando con un torrente de dudas. «¿Pero qué? ¿Quién eres realmente, Diego?», exigió, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Las explosiones en su vida se asemejaban a la que consumía su casa. Una verdad explosiva manipulaba cada rincón de sus recuerdos. ¿Podría realmente haberle mentido? El mundo que conocía, cada lazo que había atado a su identidad, se desvanecía ante sus ojos, y la única pregunta que resonaba en su pecho era: ¿quién soy realmente yo? Todo se volvió oscuro, la confusión borrando la línea entre aliados y enemigos. No solo su vida estaba en peligro, su futuro, su identidad, todo era un caos. Lucas enfrentó una encrucijada que cambiaría todo lo que creía saber. La verdad explosiva y los secretos amenazantes se arremolinaban a su alrededor. ¿Podría encontrar su camino entre tantas mentiras y salvar a quienes amaba? Sin respuestas,
El abismo lo esperaba. Lucas sentía cómo lo arrastraban, el caos llenando su mente. La habitación giraba a su alrededor. Todo se volvió un torbellino de gritos y empujones. Diego estaba delante, gritando instrucciones, pero las palabras se perdían en el estruendo. «¡Corre, Lucas! ¡No te detengas!», decía, mientras luchaba con los hombres de negro. En medio de la confusión, Lucas miró a su madre. Ella, con lágrimas en los ojos, parecía una sombra del pasado que nunca había podido superar. «Ve, hijo, ve», ella gritó, su voz una mezcla de desesperación y amor. El sonido de golpes resonaba en la casa, como un eco de su vida desgarrada. Lucas dio un paso atrás, y en ese instante un ruido sordo hizo que el corazón le fallara. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura familiar apareció, su hermana. Valentina. Pero Valentina no era la niña dulce y risueña que recordaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e ira. «¡Lucas, ten cuidado!», gritó, y con un movimiento rápido se interpuso entre él y los hombres. «Ellos no deberían estar aquí». «¿Qué haces aquí?», preguntó Lucas, confundido y al borde del llanto. La revelación de su madre aún pesaba sobre él. Y ahora esto, ¿su hermana? ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de que pudiera procesar lo que significaba su presencia, Diego empujó a Lucas hacia la ventana. «¡Salta, ahora!», ordenó, mientras los hombres de negro se acercaban. Él dudó un instante. «¿Y Valentina?», preguntó, su voz quebrada. «No hay tiempo, solo ve». Diego estaba al borde de perder el control. Lucas sintió que el tiempo se detenía. La vida que había conocido estaba desmoronándose ante sus ojos. Con un último vistazo a Valentina, que le sonreía de forma triste y decidida, Lucas saltó. El aire helado le golpeó la cara mientras caía al suelo. Se levantó, sintiendo el dolor de la caída, pero no se detuvo. Corrió por el callejón sin rumbo, cada latido de su corazón resonando como un tambor. Las voces del pasado lo atormentaban, las palabras de su madre, el oscuro secreto a sus espaldas. Entonces, un ruido sordo y ensordecedor lo detuvo en seco. Una explosión resonó detrás de él, haciendo temblar el suelo. Lucas se giró y vio humo saliendo de su casa. «¡No!», gritó, el terror llenando su pecho. Las llamas empezaron a devorar la vivienda. Un espectáculo de fuego y caos que reflejaba su vida en ese momento. Valentina, Diego, su madre, todo lo que había amado estaba en ese infierno. Mientras el horror se unfuldaba, una figura salió corriendo del humo. Era Valentina, cubierta de hollín, pero viva. «Lucas, ven», gritó, extendiendo la mano. Al llegar a su lado, el caos siguió a su rumbo. «¡No pueden atraparnos! ¡Debemos irnos!», ella exclamó, pero había algo diferente en su voz. «Tu vida está en peligro, Lucas. Lo que sabes podría destruirte». Lucas estaba desorientado. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito agudo y desgarrador rompió el aire. Lucas se dio la vuelta y vio cómo los hombres de negro emergían de la oscuridad, y su corazón se hundió. ¿Qué significaba todo esto realmente? Sin embargo, antes que los hombres pudieran acercarse, un tercer grupo irrumpió en la escena. Eran agentes de seguridad, pero no cualquiera. Eran de la Agencia de Moda Internacional, un organismo que había estado detrás de la revisión de los escándalos que involucraban a diseñadores de gran renombre. «¡Suéltalo!», gritó uno de ellos apuntando con un arma. «¡A los hombres de negro!». Pero el ambiente se volvió grueso de tensión.
como si la atmósfera misma se estuviera retrayendo. Entonces, con un movimiento rápido, uno de los hombres de negro se lanzó sobre Valentina. «¡Eres un peligro! ¡Y lo sabes!», gritó, tirándola al suelo. Lucas sintió que todo se detuvo. Fue como si el tiempo se desvaneciera y la realidad se volvió distorsionada. «¡Valentina!», gritó, corriendo hacia ella. Pero antes de que pudiera alcanzarla, se detuvo al ver a Diego apuntar su arma hacia él. «¡No, Lucas! No te acerques a ella». La voz de Diego era fría, distante. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lo que sabe Valentina es más peligroso de lo que imaginas». Las palabras retumbaron en su mente. ¿Qué sabía Valentina? ¿Por qué Diego, quien había sido su protector, ahora parecía su mayor amenaza? Valentina, al borde de las lágrimas, gritó: «Lucas, no confíes en él. Él no es quien dice ser. Es parte de este juego». El aire se volvió irrespirable. Una verdad oculta comenzó a desbordarse. Lucas luchó por entender, su mente colisionando con un torrente de dudas. «¿Quién eres realmente, Diego?», exigió, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Las explosiones en su vida se asemejaban a la que consumía su casa. Una verdad explosiva manipulaba cada rincón de sus recuerdos. ¿Podría realmente haberle mentido? El mundo que conocía, cada lazo que había atado a su identidad, se desvanecía ante sus ojos. Y la única pregunta que resonaba en su pecho era: ¿quién soy realmente yo? Todo se volvió oscuro, la confusión borrándola. Y entre aliados y enemigos, no solo su vida estaba en peligro, su futuro, su identidad, todo era un caos. Lucas enfrentó una encrucijada que cambiaría todo lo que creía saber. La verdad explosiva y los secretos amenazantes se arremolinaban a su alrededor. ¿Podría encontrar su camino entre tantas mentiras y salvar a quienes amaba? Sin respuestas, el abismo lo esperaba. Lucas sentía cómo lo arrastraban, el caos llenando su mente. La habitación giraba a su alrededor. Todo se volvió un torbellino de gritos y empujones. Diego estaba adelante, gritando instrucciones, pero las palabras se perdían en el estruendo. «¡Corre, Lucas! ¡No te detengas!», decía, mientras luchaba con los hombres de negro. En medio de la confusión, Lucas miró a su madre. Ella, con lágrimas en los ojos, parecía una sombra del pasado que nunca había podido superar. «¡Ve, hijo! ¡Ve!», ella gritó, su voz una mezcla de desesperación y amor. El sonido de golpes resonaba en la casa, como un eco de su vida desgarrada. Lucas dio un paso atrás, y en ese instante un ruido sordo hizo que el corazón le fallara. La puerta trasera se abrió de golpe, y una figura familiar apareció: su hermana, Valentina. Pero Valentina no era la niña dulce y risueña que recordaba. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo e ira. «Lucas, ten cuidado», gritó, y con un movimiento rápido se interpuso entre él y los hombres. Ellos no deberían estar aquí. ¿Qué demonios estaba pasando? Antes de que pudiera procesar lo que significaba su presencia, Diego empujó a Lucas hacia la ventana. «¡Salta! ¡Ahora!», ordenó, mientras los hombres de negro se acercaban. Él dudó un instante. «¿Y Valentina?», preguntó, su voz quebrada. «No hay tiempo, se lo ve». Diego estaba al borde de perder el control. Lucas sintió que el tiempo se detenía. La vida que había conocido estaba desmoronándose ante sus ojos. Con un último vistazo a Valentina, que le sonreía de forma triste y decidida, Lucas saltó.
El aire helado le golpeó la cara mientras caía al suelo. Se levantó, sintiendo el dolor de la caída, pero no se detuvo. Corrió por el callejón sin rumbo, cada latido de su corazón resonando como un tambor. Las voces del pasado lo atormentaban. Las palabras de su madre, el oscuro secreto a sus espaldas. Entonces, un ruido sordo y ensordecedor lo detuvo en seco. Una explosión resonó detrás de él, haciendo temblar el suelo. Lucas se giró y vio humo saliendo de su casa. ¡No!, gritó, el terror llenando su pecho. Las llamas empezaron a devorar la vivienda, un espectáculo de fuego y caos que reflejaba su vida en ese momento. Valentina, Diego, su madre, todo lo que había amado estaba en ese infierno, mientras el horror se enfoldaba. Una figura salió corriendo del humo. Era Valentina, cubierta de hollín, pero viva. «¡Lucas, ven!», gritó, extendiendo la mano. Al llegar a su lado, el caos siguió su rumbo. «¡No pueden atraparnos! ¡Debemos irnos!», ella exclamó, pero había algo diferente en su voz. «¡Tu vida está en peligro, Lucas!». «¿Qué sabes podría destruirte?». Lucas estaba desorientado. «¿Qué quieres decir?». Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito agudo y desgarrador rompió el aire. Lucas se dio la vuelta y vio cómo los hombres de negro emergían de la oscuridad, y su corazón se hundió. ¿Qué significaba todo esto realmente? Sin embargo, antes que los hombres pudieran acercarse, un tercer grupo irrumpió en la escena. Eran agentes de seguridad, pero no cualquiera. Eran de la Agencia de Moda Internacional, un organismo que había estado detrás de la revisión de los escándalos que involucraban a diseñadores de gran renombre. «¡Suéltalo!», gritó uno de ellos, apuntando con un arma a los hombres de negro. Pero el ambiente se volvió grueso de tensión, como si la atmósfera misma se estuviera retrayendo. Entonces, con un movimiento rápido, uno de los hombres de negro se lanzó sobre Valentina. «¡Eres un peligro y lo sabes!», gritó, tirándola al suelo. Lucas sintió que todo se detuvo. Fue como si el tiempo se desvaneciera y la realidad se volvió distorsionada. «¡Valentina!», gritó, corriendo hacia ella, pero antes de que pudiera alcanzarla, se detuvo al ver a Diego apuntar su arma hacia él. «¡No, Lucas! ¡No te acerques a ella!». La voz de Diego era fría, distante. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Lo que sabe Valentina es más peligroso de lo que imaginas». Las palabras retumbaron en su mente. ¿Qué sabía Valentina? ¿Por qué Diego, quien había sido su protector, ahora parecía su mayor amenaza? Valentina, al borde de las lágrimas, gritó: «¡Lucas, no confíes en él! Él no es quien dice ser. Es parte de este juego». El aire se volvió irrespirable. Una verdad oculta comenzó a desbordarse. Lucas luchó por entender, su mente colisionando con un torrente de dudas. «¿Quién eres realmente, Diego?», exigió, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Las explosiones en su vida se asemejaban a la que consumía su casa. Una verdad explosiva manipulaba cada rincón de sus recuerdos. ¿Podría realmente haberle mentido? El mundo que conocía, cada lazo que había atado a su identidad, se desvanecía ante sus ojos, y la única pregunta que resonaba en su pecho era: ¿quién soy realmente yo? Todo se volvió oscuro, la confusión borrando la línea entre aliados y enemigos. No solo su vida estaba en peligro, su futuro, su identidad, todo era un caos.
Lucas enfrentó una encrucijada que cambiaría todo lo que creía saber. La verdad explosiva y los secretos amenazantes se arremolinaban a su alrededor. ¿Podría encontrar su camino entre tantas mentiras y salvar a quienes amaba? Sin respuestas, en abismo lo esperaba. Lucas se encontraba en medio de un torbellino. Las voces de Diego y Valentina se entremezclaban con los gritos de los hombres de negro, y el aire estaba cargado de adrenalina. «¡Corre, Lucas! ¡No te detengas!», gritaba Diego mientras luchaba. Cada palabra resonaba en su mente, pero la inminencia del peligro lo dejaba paralizado. Miró a su madre, quien lloraba pidiendo que se fuera. Pero justo cuando su corazón se rompía en 1000 pedazos, Valentina apareció en la puerta de atrás. «Lucas, ten cuidado», gritó desde el umbral, sus ojos llenos de determinación. Pero cuando Lucas la vio, supo que ya nada sería igual. Valentina no era la misma. Algo había cambiado en ella. Esa mezcla de miedo y rabia lo inquietó. «Ellos no deberían estar aquí», exclamó, interponiéndose entre él y los hombres de negro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Lucas, la confusión apretándole el pecho. La revelación de su madre todavía revoloteaba en su mente como un ave herida. Y ahora, esto. Diego lo empujó hacia la ventana. «¡Salta! ¡Ahora!», ordenó. Mientras el caos se desataba a su alrededor, Lucas dudó y Valentina cuestionó, con el alma en un hilo. «Sin tiempo, ve». Diego estaba al límite. Lucas se volvió a su hermana. La miraba, casi rogando que todo esto fuera un mal sueño. Con el corazón palpitando, decidió. Saltó. El aire frío le golpeó la cara. Y al levantarse, el horror se desató tras él. Una explosión sacudió el mundo, hecha abajo por el fuego que consumía su casa. «¡No!», gritó, lleno de pánico. En medio del humo negro, vio a Valentina emergiendo. «Lucas, ven», gritó, su voz quebrada. Pero al llegar a su lado, algo en ella cambió. «No pueden atraparnos, debemos irnos», decía, actuando como si supiera más de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué? ¿Qué te está pasando?», exigió Lucas, aún estupefacto. En ese momento, un grito desgarrador resonó frente a ellos. 2 hombres de negro avanzaban. Su presencia era palpable. Pero en ese instante, algo aún más sorprendente ocurrió. Un grupo de agentes de seguridad llegó de la agencia de moda internacional. «¡Suéltalo!», gritaron, enfrentando a los hombres de negro. Pero la tensión creció, como si la atmósfera misma temiera lo que iba a suceder. «Eres un peligro y lo sabes», gritó uno de los hombres de negro mientras se lanzaba hacia Valentina. Lucas sintió que todo giraba a su alrededor. «¡Valentina!», la llamó en un susurro ahogado. Fue un instante, pero valió la pena. Ella cayó al suelo, pero en su caída, un sobresalto del pasado resonó en su mirada. «¡Valentina!», gritó, corriendo hacia ella, pero fue detenido cuando Diego apuntó su arma en su dirección. «No, Lucas, no te acerques. Lo que sabe Valentina es más peligroso de lo que imaginas», dijo Diego con frialdad, como un hielo atravesado por su voz. Ahí estaba la revelación en el aire. ¿Por qué la advertencia? «No confíes en él», gritó Valentina desde el suelo, con rabia y dolor. «Él no es quien dice ser». Al caer así sobre él, las palabras de Valentina hicieron eco en su interior. Los fantasmas de su pasado, de su madre, de las dudas, de cada secreto que había enfrentado, explotaron en su pecho. Y en un instante, un disparo resonó, y el tiempo se detuvo. Diego cayó al suelo, una expresión de asombro en su rostro. Todo se volvió confuso a su alrededor.
¿Qué? Murmulló Valentina, paralizada. Lucas miró, horrorizado. La verdad estalló como un volcán en erupción. Había mentiras ocultas que no sabía. Los hombres de negro retrocedieron al ver a Diego en el suelo. ¡Apártalos! ¡Ahora!, gritó uno de ellos. Pero la puerta estaba abierta para que el caos ingresara. El aire estaba cargado de pánico. Mientras la confusión se arremolinaba, Lucas entendió. Valentina no solo era su hermana. Ella guardaba secretos que ahora parecían más peligrosos que nunca. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, Lucas se dio cuenta de que la verdadera amenaza no era solo el peligro físico, sino los secretos que los unían. Las palabras de su madre resonaban en su mente, temblando como un eco en un abismo profundo. ¿Quién era realmente él? La bomba había estallado, dejando fragmentos en su corazón. La verdad estaba a punto de revelarse, y no sabía si estaba listo para escucharlo. Sin respuestas, dio un paso hacia el abismo. Lucas se encontraba en medio de un torbellino. Las voces de Diego y Valentina se entremezclaban con los gritos de los hombres de negro, y el aire estaba cargado de adrenalina. ¡Corre, Lucas! ¡No te detengas!, gritaba Diego mientras luchaba. Cada palabra resonaba en su mente, pero la inminencia del peligro lo dejaba paralizado. Miró a su madre, quien lloraba, pidiendo que se fuera. Pero justo cuando su corazón se rompía en 1000 pedazos, Valentina apareció en la puerta de atrás. «¡Lucas, ten cuidado!», gritó desde el umbral, sus ojos llenos de determinación. Pero cuando Lucas la vio, supo que ya nada sería igual. Valentina no era la misma. Algo había cambiado en ella. Esa mezcla de miedo y rabia lo inquietó. «¡Ellos no deberían estar aquí!», exclamó, interponiéndose entre él y los hombres de negro. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Lucas, la confusión apretándole el pecho. La revelación de su madre todavía revoloteaba en su mente como un ave herida. Y ahora esto. Diego lo empujó hacia la ventana. «¡Salta! ¡Ahora!», ordenó mientras el caos se desataba a su alrededor. Lucas dudó. «¿Y Valentina?», cuestionó, con el alma en un hilo. «Sin tiempo, ve». Diego estaba al límite. Lucas se volvió a su hermana. La miraba, casi rogando que todo esto fuera un mal sueño. Con el corazón palpitando, decidió. Saltó. El aire frío le golpeó la cara, y al levantarse, el horror se desató tras él. Una explosión sacudió el mundo, hecha abajo por el fuego que consumía su casa. «¡No!», gritó, lleno de pánico. En medio del humo negro, vio a Valentina emergiendo. «¡Lucas, ven!», gritó, su voz quebrada. Pero al llegar a su lado, algo en ella cambió. «¡No pueden atraparnos! ¡Debemos irnos!», decía, acteando como si supiera más de lo que estaba ocurriendo. «¿Qué? ¿Qué te está pasando?», exigió Lucas, aún estupefacto. En ese momento, un grito desgarrador resonó frente a ellos. 2 hombres de negro avanzaban. Su presencia era palpable. Pero en ese instante, algo aún más sorprendente ocurrió. Un grupo de agentes de seguridad llegó, de la Agencia de Moda Internacional. «¡Suéltalo!», gritaron, enfrentando a los hombres de negro. Pero la tensión creció, como si la atmósfera misma temiera lo que iba a suceder. «¡Eres un peligro, y lo sabes!», gritó uno de los hombres de negro, mientras se lanzaba hacia Valentina. Lucas sintió que todo giraba a su alrededor. «¡Valentina!», la llamó en un susurro ahogado. Fue un instante, pero valió la pena. Ella cayó al suelo, pero en su caída, un sobresalto del pasado resonó en su mirada. «¡Valentina!», gritó, corriendo hacia ella, pero fue detenido cuando Diego apuntó su arma en su dirección. «No, Lucas, no te acerques. Lo que sabe Valentina es más peligroso de lo que imaginas», dijo Diego con frialdad, como un hielo atravesado por su voz.
Ahí estaba la revelación en el aire. ¿Por qué la advertencia? No confíes en él, gritó Valentina desde el suelo, con rabia y dolor. Él no es quien dice ser. Al caer así sobre él, las palabras de Valentina hicieron eco en su interior. Los fantasmas de su pasado, de su madre, de las dudas, de cada secreto que había enfrentado, explotaron en su pecho. Y en un instante, un disparo resonó, y el tiempo se detuvo. Diego cayó al suelo, una expresión de asombro en su rostro. Todo se volvió confuso a su alrededor. ¿Qué? Murmuró Valentina, paralizada. Lucas miró, horrorizado. La verdad estalló como un volcán en erupción. Había mentiras ocultas que no sabía. Los hombres de negro retrocedieron al ver a Diego en el suelo. ¡Apártalos! ¡Ahora!, gritó uno de ellos, pero la puerta estaba abierta para que el caos ingresara. El aire estaba cargado de pánico. Mientras la confusión se arremolinaba, Lucas entendió. Valentina no solo era su hermana. Ella guardaba secretos que ahora parecían más peligrosos que nunca. Valentina se agachó y tomó su mano con una fuerza inexplicable. Lucas, no somos solo hermanos. Tu vida, nuestra vida, todo es parte de un juego. No solo lo que sabes está en peligro, es lo que somos. Nunca te lo conté porque pensé que podríamos vivir como personas normales. Pero no somos lo que parece. El mundo de... Lucas se fracturó. ¿Qué estás diciendo? Las palabras apenas salían de su boca. ¿Qué somos? Hijos de dos mundos. Nuestro padre no solo es un diseñador. Él es algo más, algo oculto que conecta con este mundo de moda y corrupción. Y ellos no quieren que la verdad salga a la luz. Sus ojos ardían con determinación. Todo su ser resonaba con urgencia. Un grito desgarrador rompió el aire de nuevo. Lucas vio que un grupo de hombres de negro emergía tras ellos, preparados para atacar. La desesperación se apoderó de él. ¡Valentina!, gritó sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. La lucha no era solo física. Había realidades que simplemente no podía aceptar. ¿Qué significa eso? Valentina se volvió hacia él, lágrimas corriendo por su rostro. Significa que debemos enfrentar la verdad juntos, o perderemos todo. Mientras el caos explotaba a su alrededor, Lucas sintió que un vacío aterrador se abría en su pecho. No solo estaba en juego su vida, sino todo lo que creía conocer. Cuando un nuevo disparo resonó, el tiempo se detuvo nuevamente. Todo se oscureció, y con él la esperanza. ¿Podría Lucas realmente soportar la verdad de lo que era su vida? ¿La conexión de su familia con un mundo que jamás imaginó? La pregunta quedó flotando mientras las sombras los envolvían. Lucas se sentía atrapado, como si estuviera en el ojo de una tormenta. Las palabras de Valentina resonaban en su mente, mezcladas con los gritos y el caos a su alrededor. Había mentiras, secretos que amenazaban con desmoronarlo todo. Y cuando un nuevo disparo resonó, el tiempo se detuvo nuevamente. Diego yacía en el suelo, una expresión de asombro en su rostro. Lucas sintió como si el aire se le escapara. ¡Diego!, gritó, pero el hombre permanecía inmóvil. La confusión y el pánico se apoderaban de él. Valentina, ¿qué hemos hecho? Antes de que ella pudiera responder, los hombres de negro comenzaron a moverse. ¡Debemos irnos! ¡Ahora!, vociferó uno mientras apuntaba hacia la salida. Las llamas comenzaban a consumir su mundo. El humo se espesa y cubría la luz. «Sigue adelante, Lucas. Yo me encargaré de ellos», dijo Valentina, acercándose a su hermano. La fuerza en su voz contrastaba con su estado emocional. Ella no era solo su hermana,
Había algo más profundo, algo único ligado a su sangre. «No, no te dejaré aquí», gritó Lucas, pero Valentina lo empujó hacia atrás. «Tienes que confiar en mí. Ahora hay más en juego de lo que crees», dijo ella, su mirada intensa. En ese instante, algo cambió en su rostro. Era como si una máscara se hubiera desgastado, y detrás de ella, Lucas vio una expresión de determinación que nunca había conocido. El aire se volvió irrespirable, mientras el tiempo se rompía en 1000 pedazos. Todos alrededor parecían actuar en cámara lenta. El zumbido de miedo y adrenalina llenaba el ambiente. Lucas miró hacia atrás. El suelo temblaba y el fuego iluminaba los rostros ansiosos. «¡Sálvame!», exclamó Diego, forcejeando para levantarse. Pero hubo algo en su tono. No era solo miedo. Había otra cosa. En un parpadeo, Valentina se volvió hacia él, una chispa de comprensión brillando en sus ojos. «Lucas, hay algo que no te he contado». Los hombres de negro estaban cada vez más cerca, pero ella no parecía asustada. «Tu padre no es el único». Las palabras hicieron eco. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lucas, sintiendo un giro en su estómago. «Tu madre, ella no es quien que es. Tu familia, no somos solo parte de este legado corrupto. Hay algo más que te conecta con este mundo». Los ojos de Lucas se abrieron como platos, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Esto no podía ser verdad. «Lucas, ve», ordenó Valentina. Su voz ahora era como un trueno, llena de urgencia. Mientras Lucas dudaba, algo impactante pasó. De entre el humo, un tercer grupo apareció. Agentes de la Agencia Estatal de Investigación. «¡Quédense donde están!», gritaron, apuntando tanto a los hombres de negro como Diego. «¡Que no disparen!», gritó uno de los hombres de negro. Su rostro se retorció en horror. «Él es un traidor. No debemos dejarlo escapar». Lucas se quedó parado, viendo el juego desastroso de lealtades. Cada segundo que pasaba era una eternidad llena de peligros. Valentina se acercó a Lucas nuevamente, un puñado de documentos en la mano. «Aquí, esto puede explicarlo todo», le dijo, empujando el papel en sus manos. Lucas miró el contenido, los ojos en blanco de sorpresa. Fotos de su madre con un grupo de personas influyentes. Documentos que vinculaban su familia con un oscuro secreto que iba mucho más allá de la moda. «No puedo creerlo. ¿Esto es cierto?», preguntó, sintiendo que el aire se escapaba de sus pulmones. «Lo es. Y tú eres parte de algo más grande. Su vida no está en juego solo porque eres su hijo, sino por el legado que llevas dentro», dijo Valentina. «Mi vida también está conectada de alguna manera, Lucas». Todo se tornó niebla y caos. El fuego fue rugiendo, pero en medio de la tormenta, una revelación ensordecedora lo invadió. Era como si el motivo detrás de todo, las mentiras, los secretos, hubieran acumulado el peso de la revelación. «Valentina», gritó de nuevo, intentando conectar la verdad con su corazón. Pero antes de que pudiera formular la pregunta que lo devoraba, un disparo resonó. En un instante el mundo se detuvo, el tiempo se congeló y el impacto fue devastador. Las miradas se volvieron hacia Diego, que había sido impactado. Su respiración se volvió entrecortada. Su mirada suplicante se centró en Lucas. La confusión, las revelaciones se unieron en un torbellino. La verdad que siempre había creído saber
Su familia, su vida. Todo comenzaba a desvanecerse como sombras al atardecer. Y en medio de ese desorden, se dio cuenta. La última pregunta que le quedaba era, ¿quién era realmente él en este juego? Y Valentina, su hermana, ¿estaba del lado de quién? La tensión creció. Un silencio mortal llenó el espacio. ¿Qué pasaría ahora que se había desencadenado esta catástrofe? Mientras Lucas miraba a su alrededor, el fuego y el humo lo envolvían. Las divisiones se volvían cada vez más confusas, y él, atrapado entre dos mundos, solo podía preguntarse: ¿sería él el próximo objetivo de todo lo que había estallado? Una pregunta persistía. ¿Habría alguna forma de escapar y entender la verdad que los perseguía?